un puesto de salud como los cientos en el departamento y los miles en el país, donde estaban botados, abandonados, sucios, dejados, sin presencia de la gente que debe servir en el tema de salud. Ahora, ¿qué vimos hoy en La Chaparrera? Con los recursos que el gobierno del presidente Gustavo Petro desde el año pasado envió al departamento de Casanare, se están mejorando esos que se llaman hoy día puestos de atención, de atención de salud básicas, los PAPS, o los más robustos, los CAPS. Es decir, primero, claro, el gobierno está haciendo mejoras ya inmediatas a la estructura, pero está insistiendo en tener ese acercamiento con quienes, con los gerentes, con los gobernadores y los alcaldes, para que se pongan a funcionar. La Chaparrera, dijo el ministro, debe tener los 7 días un médico y como mínimo 5 días un odontólogo. Si aquí hay una población que haya sobresalido, por ejemplo, en discapacidad o en adulto mayor, también se tiene que construir. ¿Qué se necesita? Que efectivamente tanto alcaldes como gerentes, primero, radiquen los proyectos y segundo, estén juiciosos para ejecutar y supervisar. Este gobierno hoy está haciendo ¿qué? Mandando los recursos directos y está el ministro, yo estoy muy impresionada con ese ministro, le digo la verdad. Yo tengo un ojo crítico con los ministros y el ser legisladora o ser congresista me lleva a exigirles en el control político. Pero la verdad sea dicha que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso, viene y hace la tarea hasta con los enfermeros, hasta con los jefes de puesto de un corregimiento, primero. Segundo, se empezó a mover los recursos en el país con la escasez que hay hoy, con la dificultad de la economía, por una razón o por un sector. Y es el giro directo de los recursos que hace el Ministerio de Salud a las propias IPS. Es decir, ya no se mandan los recursos nacionales a las EPS que las guardaban. Por ejemplo, Sanitas, Sura, otras, y hacían otros grandes negocios fuera del país porque eran multinacionales, ¿no? Y entonces no invertían en prevención y en promoción. Hoy los giros les llegan directo a ¿quiénes? Al hospital de Yopal, al hospital de Agua Azul, así en todo el país. Yo pienso que lo que se está hoy exponiendo acá no es mentira, no es mito, no era miedo, es una realidad, pero una realidad que será mucho más posible si se cuenta robustamente con la reforma a la salud, que da mucha más fuerza, más garantía, para que el gobierno sea el que asegure la salud como un derecho fundamental y no como un negocio como venía concebido desde la ley 100 del año 93. El hecho de que el ministro le llamó las orejas a Alejandro Fuentes, porque le dijo que estaba como confrontando con los asistentes, que tenga una actitud conciliatoria inclusive con senadores como Alirio Barrera del Centro Democrático, haría que esta reforma pudiera salir más rápido sin tantas dificultades y con estos votos. Yo le estaba preguntando a mi paisano, amigo, colega Alirio Barrera, que estábamos ahí compartiendo, dígame 3 razones por las cuales no debería votarse esta reforma, o deme 3 razones por las cuales, con las cuales debería mejorarse la reforma. La verdad sea dicha, la reforma a la salud nueva no nos la han presentado al Congreso. ¿Cuál es la iniciativa que tiene el señor presidente, como usted lo dice, apreciado periodista Daniel? Hacer más convergencia, hacer más consenso, hacer más discusión, lograr más acuerdos. No se quiere imponer. Gustavo Petro no es un impositor, como se le quiso decir cuando se hacía campaña, que tocaba tener miedo, que era un dictador. No, lo está concertando. ¿Y cómo lo está concertando lo de salud? Aquí, en los territorios. Entonces, ¿cuáles son las razones para no votar? ¿Cuáles son las razones o las cosas con las que se quiere mejorar la salud? ¿Cuáles son? Las queremos escuchar de la oposición y está todo el buen ambiente en el Congreso de la República con las nuevas mesas directivas. Al menos haré lo propio, lo que me corresponda como vicepresidenta de la Comisión Económica de Senado, para lograr impulsar estas digamos, acciones reformistas que tanto le hacen falta al país. Ahora, pero ya se sabe cuánto podría costar esta reforma, porque eso es lo que critica la oposición, porque dice que habrá un CAPS cada 25.000 personas, eso daría aproximadamente unos 400 CAPS en todo el país, lo que sería muy costoso para el sistema. Los recursos no solamente están del sistema general del presupuesto, también están del sistema general que tiene la gobernación y que tienen los municipios.
Ustedes escucharon al señor ministro. Él dijo, vamos a hacer fondos, vamos a sumar. Entonces el afán no es el dinero. Fíjese que una de las quejas por las que se le ha presentado al gobierno es que no han ejecutado. Los recursos públicos sí son finitos, pero los recursos públicos también son sagrados. Si se hace de tal manera que no hayan intermediarios como las EPS, que eran negocios de empresas privadas, va a favorecerse más y el afán no es cuánto cuesta, sino cuánto va a beneficiar, porque la salud no se puede ver como un negocio, sino que se tiene que ver como el impacto social. El impacto social para ustedes, para el que me está escuchando, para el que me está viendo, efectivamente tuvo la remisión, fue al médico y tuvo la atención oportuna, en efecto le dieron el medicamento, o si usted es dueño de una droguería, proveedor, no tiene que estar sufriendo 8 meses para que le paguen. En efecto, la apuesta que tiene la reforma, los primeros beneficiados se llama Casanare. Les voy a decir por qué. Porque en la reforma hay una apuesta que no la hay ahorita de ninguna otra manera, y es tener las gestoras de vida. Las gestoras de vida es regionalizar. Deseamos mucho que la regionalización de la salud en la Orinoquía quede como sede Yopal. Y también hacemos muchos votos y hacemos muchas gestiones, como lo he hecho, de acompañar a todos, digamos, los actores de la salud en el departamento, al gobernador, a los alcaldes, a las gerentes, a la secretaria de salud, etcétera, para lograr que Capresoca, que tiene cerca de 170.000 usuarios, el 70% de su población es pobre y vulnerable, y la mayoría de ellos en situaciones muy dispersas, esta Capresoca pueda recoger Villavicencio y los 28 municipios, puede recoger los 7 de Arauca, puede recoger Bichada. Estamos aprovechando al señor gobernador de Guaviare, que está acá, el doctor Jason, para que Capresoca, en la apuesta de esta reforma, sea la primera beneficiada y sea la primera entidad piloto de gestora de vida. ¿Qué quiere decir gestora de vida? Que las EPS toman los recursos y hacen promoción y prevención. Haciendo promoción y prevención, ¿qué se hace? Pues se apuesta verdaderamente a la salud. Cuando uno llega a un hospital, ustedes lo saben, ustedes o yo, llegamos a un hospital realmente ya porque está uno grave. ¿Qué hay que hacer? Hacer acciones de prevención. Si la UPC no aumenta para Casanare, Capresoca tampoco va a aumentar ni se va a sostener. Tiene que hacerse toda una reforma. La UPC es otra necesidad, por supuesto, pero una cosa es lo que llaman los economistas el mercado de escala. Una cosa es tener una entidad para brindarle servicio a 180.000 personas y otra para brindarle servicio a 800.000 o a 1 millón, que podría ser el número que puede congregar. Si pasa la reforma, Capresoca será gestora de vida y no vamos a tener el miedo que 170.000 casanareños los dispersen en cualquier EPS que no tienen, además, la presencia en el departamento. Revisemos cuántos empleados, revisemos cuántos proveedores. Es decir, yo creo que si hay en un departamento donde tenemos que sumarnos a la reforma, pero también dispuestos a hacer algunos aportes que mejoren, debe ser Casanare, porque vuelvo e insisto, la primera beneficiada es nuestra EPS pública y territorial Capresoca. Ahora, ¿cuál es su opinión frente al plan piloto que se ha venido realizando en la parte de salud de los profesores, de los maestros? Porque pues, si es bien es cierto, muchos han manifestado que se ha vuelto un despelote solamente con este sector de docentes. ¿Cómo sería a nivel nacional? Bueno, yo realmente no me he adentrado en conocer la situación de los profesores. Les voy a contar la verdad, uno de senador asume muchos temas, muchos tópicos de estudiar. En ese asunto no me he adentrado, pero lo que sí sé es que es una reforma también que pretende darle unas mejores condiciones a los maestros. La reforma puede ser buena por sí, pero solo es que de pronto no hicieron el alistamiento, no tuvieron todo el tema preparatorio o la entidad como tal no tuvo cómo responder. Yo me declaro un tanto desconocedora del asunto de cómo está la salud puntual de los maestros, no porque no me interese, sino porque en verdad pues he dedicado mi esfuerzo a otras miles de actividades que me pone todo el mundo, porque yo estoy para servirle a la gente y esa es la verdad, no le da a uno más tiempo. ¿Cuándo van a presentar la nueva reforma ante el Congreso? No nos han dicho la fecha. Se está construyendo, lo que está sucediendo hoy acá es la construcción colectiva, los consensos, escuchar, explicar. Miren lo que pasó en la chaparrera, los periodistas, varios de ustedes que nos acompañaron. El ministro se dedicó y habló con la señora de Servicios Generales, pasó y habló con el auxiliar de enfermería, habló con los ediles,
habló con los funcionarios contratistas que tienen hoy pagos, la mayoría con recursos que ha enviado el gobierno nacional para hacer la prevención, los 25 equipos de prevención. Escuchó a la gente. Esas escuchas no solamente las tuvo el ministro, sino las tuvo el superintendente, las tuvo el viceministro, y está poniendo ahí el ministro a alcaldes y gobernadores para que vayan juiciositos haciendo toda la tarea. Senadora, ¿qué opinión tiene con respecto, cambiándole un poquito el tercio y hablando que usted habla de economía, qué opinión tiene con respecto a, en este momento se lleva a cabo la audiencia de imputación de cargos a Esner Pinilla y a Olmedo López con respecto al proceso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? ¿Qué opinión tengo? Pues que los corruptos tienen que pagar, que la corrupción es un cáncer que está acabando a Colombia y a la sociedad, que la corrupción empieza desde cuando un trabajador no cumple los horarios o no hace las labores y las tareas completas, desde cuando un buen padre de familia no da la responsabilidad con la tarea y con el honor que tiene de ser padre de familia, que los funcionarios que manejen recursos públicos tienen que tener unas condenas ejemplares. No tiene presentación. Escuché ayer en la emisora que el señor Esner Pinilla dice que va a enmendar el daño que nos hace a nosotros la sociedad con 200 millones de pesos, cuando se ha escuchado que son cifras multimillonarias. La corrupción en esta entidad, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, no solamente es de ahora. Hay muchas investigaciones que deben salir y deben buscar que hagan reparaciones al Estado y a la sociedad. Teniendo en cuenta esa investigación, ¿usted cree que efectivamente el ministro jugó un papel para direccionar que esos recursos llegaran a ciertos contratos en algunas regiones que pues ya aparentemente estarían acordadas? No, yo no puedo hablar de lo que yo crea ni de lo que yo quiera, es lo que esté en un proceso judicial o en unas investigaciones. No conozco de la intervención de ningún ministro ahí en ese caso. Senadora, cuando habla el ministro no construir hospitales pobres para pobres, ¿es realmente el planteamiento que se quiere por parte del gobierno? Y los ejemplos que dio de diferentes centros de atención en los que eran modernizados, que tenían diferentes cubículos humanamente, lo que debe ser, ¿eso significa que eso se puede ver reflejado en esta reforma? ¿Es un primer paso? Pensemos un poco en la Chaparrera, que está a 25 minutos 25. De acá. ¿Cuánto? Más o menos 40. 40 minutos. La Chaparrera, que es uno de los corregimientos, de los 11 corregimientos que tiene Yopal, la capital de Casanare, relativamente de fácil acceso, porque es todo pavimentado, etcétera, con 7.000 habitantes, con un colegio, con una junta administradora local, con una organización comunal. En la Chaparrera, donde hay de alguna manera un movimiento económico por los arroceros, por los ganaderos, por los torneros, un empresario privado iría a establecer un centro médico o una clínica o una atención para darle servicio, atención a la gente humilde, trabajadora, campesina, rural? No, claramente no. Eso lo viene diciendo el presidente Gustavo Petro hace rato, que aquí en Colombia establecen grandes centros médicos, las EPS, que construyeron y hicieron sus negocios de IPS y demás negocios que convergían a la salud, solo donde hay cajeros automáticos. Es decir, donde hay riqueza. El que tiene, donde hay un cajero automático es porque se está moviendo el dinero en esa localidad. Y ahí ponen un puesto de salud. ¿Quiénes? Los inversionistas de la salud, el sector privado. Entonces, para ir a la Chaparrera y tener posibilidad de tener salud, incluso nosotros que fuéramos allá de paseo, porque además es una región muy bonita, pensar ir a Morichal o ir a otro sector, al Morro. Pues si no tenemos quien nos dé una atención inmediata, que sea el Estado colombiano, que sea este gobierno del cambio, pues claramente no se va a tener del sector privado, porque ese no es el interés. Entonces, la salud es para todos sin distingo de nada. Cuando uno llega a una UCI, que yo tuve la posibilidad, la experiencia dura, pero así fue, hace 3 años con mi padre, allá no preguntan, ¿usted cuánto tiene? ¿Cómo viene? ¿De qué región? ¿Cuánto va a pagar? ¿Por quién votó? ¿Por quién no votó? ¿Le da miedo el presidente? No. Allá le miran el paciente y si tiene las condiciones, efectivamente, si están afiliados a lo que ha inventado también la ley 100 del 93, entra el paciente. No miran ninguna otra situación. Entonces, por eso la reforma tiene la apuesta de que la salud tiene que ser entendido como ese derecho fundamental y no como un negocio de pocos en perjuicio de muchos.
senadora Sonia, senadora Lirio Barrera y ahora usted como senadora también está en el cargo como vicepresidente de las comisiones importantes del Senado. Ahora, ¿cuáles son los retos? Bueno, el colega Lirio es el segundo vicepresidente del Senado, donde a propósito hubo alguien por acá que entendió mal y promovió una noticia que no obedecía a la realidad. Creo que ya comprendió que había un mal entendimiento en cuanto a decir que yo no había votado por Alirio. No había ninguna otra opción de votar por nadie más, porque es un acuerdo de partido y el partido respaldó unánimemente a Alirio, Centro Democrático. Por supuesto que si ese era el candidato, yo no tenía ninguna objeción para votar por él, porque además reconozco muchos valores y muchas virtudes que tiene Alirio Barrera. Ahora, luego, tuve la posibilidad de ser electa en la Comisión Tercera como segunda vicepresidenta, que es la Comisión de Asuntos Económicos, de Presupuesto, de Crédito Público, que nos va a tener muy ocupados a propósito de lo que ha anunciado el señor presidente, que se va a presentar un plan de reactivación económica o plan de choque para poder revisar cómo se ponen los recursos en los territorios. Allí entonces hago parte de esa mesa directiva el presidente, el exalcalde de Pereira, el congresista Juan Pablo Gallo y yo pienso que es una gran fortuna poder estar ahí, pero una responsabilidad gigante que me asiste poder dar garantías en esa comisión tercera, donde somos 17 congresistas. ¿Para qué? Para que haya debate, discusión, es decir, para que salgan buenos controles políticos y se muevan todos los trámites legislativos que pasen por esta importante comisión.